Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. El fabricante de aviones estadounidense Boeing y la brasileña Embraer confirman su alianza y aguardan por el gobierno de Jair Bolsonaro para ratificar el acuerdo. En breve ampliamos. En nuestra arista económica de hoy hablamos de las máquinas de hacer dinero. ¿Cómo es el proceso de creación del dinero, ese medio de pago por excelencia en el mundo desarrollado? Y potencias económicas acusan a Estados Unidos de causar la crisis del sistema multilateral del comercio y de fomentar el unilateralismo. Aquí en Economía 360 hablamos del reciente foro de la Organización Mundial del Comercio. Bien, con América Latina en perspectiva, damos inicio a esta edición de Impacto Económico. La aerolínea estadounidense Boeing y la brasileña Embraer confirmaron este lunes su alianza y adelantaron que están a la espera de un aval del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro para continuar con la asociación. La fusión había sido suspendida la pasada semana por un juez de primera instancia, pero ahora la segunda sala del Tribunal Regional Federal de Sao Paulo anuló el cese, dando paso a la alianza valorada en $5.260 millones. El acuerdo prevé que Boeing asuma el control de las actividades civiles de Embraer por $4.200 millones, lo que le permitirá controlar el 80% del capital del nuevo grupo y dejará entonces a la estatal brasileña solo con un 20% restante. La sede del nuevo grupo aéreo estaría en Brasil, pero Boeing tendrá el control de todas las operaciones y de gestiones. La alianza deja en manos extranjeras gran parte del capital de Embraer, que por décadas ha sido un referente del capital nacional brasileño. Cambiando de país y de contexto, en México la economía informal es el sector que mayor cantidad de empleos produce, pero es el que menor cantidad de ingresos genera. De acuerdo a un reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la economía informal emplea al 57% de la población económicamente activa, pero apenas genera solo un 23% de cada peso que el país produce. El organismo agrega que la economía informal absorbe a una mayor cantidad de población ocupada, pero los empleos son de mala calidad, o sea, no crean prestaciones sociales, carecen de seguro médico y no aportan a la macroeconomía. El reporte destaca también que dentro de los sectores económicos con mayor peso, dentro del mercado informal, están el agropecuario representando el 24,5%, seguido del comercio al por mayor con 13,7%, el manufacturero con 12,2% y el comercio al por menor con 9,8%. Pasamos ahora al Caribe antillano. 14 meses han transcurrido ya desde el paso del huracán María por el Caribe y Puerto Rico, uno de los países más afectados por el fenómeno, no logra sacar a flote su economía. Le contamos que de acuerdo al economista Gustavo Vélez, el apoyo de $10.000 millones otorgado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, y también otros organismos estadounidenses para mitigar la devastación del huracán, ha logrado generar un dinamismo económico, es cierto, pero un dinamismo que ha sido temporal. Mientras, algunos indicadores evidencian que ciertos sectores de las industrias del consumo sí han crecido, por ejemplo, a doble dígito, el valor del índice de actividad económica publicado por el gobierno de la isla sigue estando por debajo del valor previo al huracán María. Vélez considera que si los fondos federales no llegan como se habían programado, puede entonces retrasarse la esperada recuperación o entonces causar una recaída económica en la menor de las Antillas Mayores. Y en Venezuela, la empresa mixta Petro-Sinovenza proyecta aumentar la producción de barriles de crudos diarios. Así lo reseña el portal digital del medio venezolana de televisión.
La empresa mixta con sede en Anzoátegui ratificó la asociación estratégica entre China y Venezuela en materia de producción petrolera. Ya este año culmina lo que se concretó el bombeo diario de crudo de 130.000 barriles y también se prevé llevarla a 165.000 barriles diarios próximamente. Esto de acuerdo al presidente de la China National Petroleum Corporation, Jia Yong. La empresa mixta perteneciente a la Corporación Venezolana del Petróleo ratificó las alianzas entre China y Venezuela en aras de garantizar el éxito operacional para beneficio mutuo y la prosperidad colectiva. En otro tema, el Estado Plurinacional de Bolivia cerrará 2018 con un repunte en sus ingresos por la renta petrolera. Las autoridades vinculadas con esta industria ofrecieron datos sobre los logros y otros logros en otras áreas de la economía. Veamos. Autoridades del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia informaron que el país obtendrá ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares al culminar el año 2018 por concepto de la renta petrolera. La cifra contrasta con los 1.800 millones de dólares sumados a lo largo de 2017. Igualmente, el gobierno boliviano prevé culminar 2018 con las mayores reservas de gas natural en su historia, calculadas en 10,7 trillones de pies cúbicos. De hecho, en los últimos 12 años, la renta petrolera acumulada en Bolivia asciende a 38.000 millones de dólares, mientras que la cobertura del gas domiciliario llega a 45% del territorio nacional. En cuanto a la exportación de gas natural boliviano, el gobierno asegura que el ambiente es favorable para Bolivia, pues cuenta con la apertura de mercados donde no solo está presente la relación de negocios de Estado a Estado, sino de Estado a empresas privadas. Y por otro lado, desde el Ministerio de Hidrocarburos se asegura que el 2018 es un año que quedará registrado en la historia, porque marcó el ingreso de Bolivia a la era de los combustibles verdes con la producción y venta del superetanol 92. Y mira, ya que estamos hablando de Bolivia, le recomendamos la lectura del artículo de Sergio Martín Carrillo para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que se titula de la siguiente manera: La economía boliviana en el año 2019, que está a punto de comenzar. En pantalla lo tienen para su referencia. El investigador sostiene que para finales del próximo año se celebrarán en Bolivia las elecciones presidenciales, por lo que la economía será uno de los principales ámbitos de disputa. En este periodo, el actual gobierno tratará de sacar pecho por los resultados económicos de su gestión, mientras que la oposición intentará desdibujar el panorama económico. Martín Carrillo apoya su análisis en las proyecciones económicas de 2019 realizadas por el gobierno, así como por algunos organismos internacionales como la CEPAL y el FMI. Y muy importante también destacar que el artículo menciona que Bolivia nuevamente seguirá creciendo en su economía. Se espera que para el cierre de este año 2018 crezca aproximadamente 4,7%, liderando nuevamente los países de la región latinoamericana. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy y hablamos del proceso de creación del dinero, ese medio de pago por excelencia que utilizan los países del mundo desarrollado. Ya venimos. El dinero, ese medio de pago por excelencia que se utiliza en el mundo desarrollado. Sin embargo, no todo el mundo entiende realmente su significado, ni quién es el encargado de crearlo o cómo se crea en sí mismo. A menudo se utilizan, por ejemplo, en medios de comunicación las imágenes de las imprentas que fabrican los billetes, como las imágenes que acabamos de ver. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de este proceso? Vamos a empezar por explicar el proceso en Estados Unidos.
Allí, por ejemplo, se ha globalizado la frase de Mayer Amschel Rothschild, el precursor de la dinastía Rothschild, actual dueña, junto a 7 dinastías más, de la Reserva Federal, quien en el año 1790 dijo lo siguiente: permítame emitir y controlar el dinero de una nación y no tendré por qué preocuparme de quién emite las leyes. Desde diciembre de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central estadounidense, decidió implementar una serie de programas llamados de flexibilización cuantitativa, que en términos simples consistía en emisiones enormes de billetes y monedas que eran introducidos al mercado de 2 maneras: comprando bonos del Tesoro del gobierno, con lo cual financiaban el exceso de gasto público de Estados Unidos, y comprando activos respaldados en hipotecas a los bancos, lo que en buena parte significó introducir dinero a los bancos a cambio de papeles, activos que no valían nada, pues contenían las hipotecas impagas que nacieron como consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria que estalló en septiembre de 2008. En la actualidad, se encuentran en una fase llamada tapering, que consiste en la reducción del ritmo al cual se inyectan dólares mensualmente. Este proceso comenzó en diciembre de 2013. La inyección de dólares era de 85.000 millones mensuales y ahora se ubica en 45.000 millones. La hegemonía del dólar es tan importante como la hegemonía militar que tiene Estados Unidos. Esto es clave para lograr tener un modelo económico con déficit comercial gigantesco y déficit fiscal permanente. Cuando Estados Unidos emite, cualquier exceso de dólares que de otro modo generaría inflación sale del país y es aceptado por ciudadanos y habitantes de otros países. Entonces, como no todos los dólares emitidos se quedan en Estados Unidos, no se genera un real problema interno de inflación. Desde luego, uno podría pensar que al haber más dólares en el mundo puede generarse una inflación en dólares. Ahora bien, ¿por qué se acepta el dólar fuera de Estados Unidos si este tiene problemas de deuda, dificultades fiscales, etcétera? Mucho se dice que la respuesta es porque no hay suplente, es decir, no existe por el momento otra moneda que haga las veces del dólar, que es reconocido como la moneda a usar por defecto en la mayoría de las transacciones entre países a la hora de practicar intercambios comerciales. Privilegiado sobre otras formas de pago, el billete verde, gracias además a mecanismos para presionar y condicionar su uso a través de grandes tratados comerciales, sistemas de préstamos internacionales, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que promueven el uso de dicha moneda, se le ha permitido a Estados Unidos convertirse en el eje de la red global de flujos financieros y comerciales, lo que supone un poderío exorbitante en la atracción de inversiones en todo el mundo, mientras que el euro pasa por una etapa crítica en Europa y el yuan chino, afirman algunos, no es convertible, por lo que se mantiene el uso del dólar a pesar de las dificultades de la economía estadounidense. Se le sigue dando a la maquinita. Solo en 2015 se emitieron billetes por valor de 560 millones de dólares al día. En total, más de 7.000 millones de dólares. Ahora bien, en Europa, por otro lado, quien decide la cantidad de nuevo dinero en circulación es el Banco Central Europeo. Veamos. Mientras que el Banco Central Europeo se encarga de supervisar las actividades de los bancos centrales nacionales y de proponer las medidas encaminadas a incrementar la armonización de los servicios de caja dentro de la zona del euro, los bancos centrales nacionales ponen en circulación los billetes y monedas a través del sistema bancario y, en menor medida, del comercio minorista. El número de billetes en circulación se ha incrementado progresivamente desde la introducción del euro. Los billetes más usados para los pagos diarios son los de bajo valor, mientras que los de mayor denominación se utilizan preferentemente como depósito de valor y para las adquisiciones más costosas. Se estima que en términos de importe, entre un 20 y un 25% de los billetes en euros en circulación se mantiene fuera de la zona del euro, principalmente en los países vecinos. La demanda de billetes en euros aumentó significativamente, especialmente en los países de Europa del Este no pertenecientes a la Unión Europea, con la irrupción de la crisis financiera en 2008 y la depreciación de las monedas nacionales frente al euro. El Banco Central Europeo nunca ha creado tanto dinero como en estos años. Desde finales de 2014 ha generado 3 billones de euros que ha dado a los bancos para relanzar el crecimiento. El problema es que solo un 11% de ese dinero ha ido a la economía real y el 89% fue a la especulación, a los mercados financieros. De ahí que sean cada vez más las voces que dicen que no hay que hacer más dinero, no hay que crear más liquidez, sino cambiar lo que se hace con ese dinero. De modo que si se avecina una nueva crisis financiera, como ha asegurado el Fondo Monetario Internacional, hace falta crear empleos sólidos, no deslocalizables, para así resistir mejor ese próximo crash.
En el caso de Japón, su Banco Central comenzó un programa de compra masiva de bonos en abril de 2013 con el objetivo de crear una política económica expansiva y tratar de acabar con la deflación que enfrentaba el país desde hace casi 2 décadas. En ese entonces, la institución señaló que con estas operaciones esperaba incrementar la base monetaria entre 60 y 70 trillones de yenes anuales. De esta forma, al darle a la maquinita de hacer dinero, debía incrementarse el consumo, lo que llevaría a un alza de precios y a una finalización de la etapa de bajada de precios continuada. A la fecha, la entidad mantiene intacta su política monetaria. Recientemente decidió continuar con un cuantioso programa de compra del bono de deuda japonés, la adquisición de bonos estatales por importe de 80 billones de yenes anuales. Por estos días, el Banco Central de Japón tiene activos que valen más que la economía entera del país. El total de sus posesiones suma 553,6 billones de yenes, unos 4,9 billones de dólares, luego de 3 años de impresión de dinero destinado a reactivar la economía del país, una cifra que supera con creces el Producto Interno Bruto Doméstico al final del segundo trimestre y más de 5 veces el tamaño de Apple en el mercado de valores. Y bien, parecería razonable creer que si se crea más dinero, se puede entonces acabar con los problemas económicos de un plumazo. Nada más lejos de la realidad. Le contamos que desde luego el dinero en circulación aumenta, pero eso no quiere decir que todos de repente seamos más ricos. De hecho, aunque parezca una contradicción, la creación indiscriminada de dinero podría aumentar la pobreza, así como lo oye, porque si aumenta el dinero en circulación, lógicamente aumentará la renta disponible que nosotros tendremos para comprar bienes y por tanto aumentará entonces la demanda de estos. De modo que el dinero emitido no va a parar la economía real e irá a parar a manos de una banca que además dedica gran parte de su actividad a actividades improductivas y especulativas. Momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestro Economía 360 y nos vamos hasta Suiza. Allí se celebró el foro de la Organización Mundial del Comercio y hay muy fuertes críticas contra Estados Unidos. Ya venimos. Estamos de vuelta. Ginebra acogió el más reciente foro de la Organización Mundial del Comercio. Potencias económicas apuntaron a Estados Unidos, a quien acusan de abandonar su papel de líder mundial por anteponer sus intereses propios. Los 164 miembros del bloque se enfrentan a un examen sobre su política comercial. Allí Estados Unidos salió reprobado, debo decir, por su política proteccionista que atenta contra los intereses de la economía global. Mientras, Beijing acusó a Washington de no cumplir con sus obligaciones, siendo la economía más grande del mundo, pero enviados de Trump insisten por su parte en que China representa una amenaza para las reglas comerciales globales y acusan a la OMC de no actuar al respecto. Desde la Unión Europea, sin embargo, dejan claro también que Washington se encuentra en el epicentro de la crisis del sistema multilateral de comercio. Canadá y Japón, por su parte, también se unieron a la refriega, reiterando las críticas sobre las tarifas que Trump ha impuesto para el acero y el aluminio. Y en los últimos 40 años, China ha logrado un notable crecimiento económico debido a la implementación de una política de apertura que ha impactado positivamente también la cooperación comercial con otros países. Ahora diversos funcionarios políticos y económicos se expresan al respecto. Veamos. Durante los últimos 40 años, la economía del gigante asiático ha progresado rápidamente con un aumento evidente en su poder nacional, global y que ha impactado internacionalmente a través de las alianzas y cooperaciones pactadas a lo largo de todos los continentes. Diversos funcionarios políticos y económicos a escala mundial consideran recibir la apertura de China de manera positiva. Me impresionó y me sigue impresionándome las transformaciones de China, una de las potencias más grandes del mundo. Un país que coopera bastante, incondicionalmente, es nuestra experiencia. Las reformas llevadas a cabo por el gigante asiático en los últimos 40 años no solo han impactado puertas adentro. China ha promovido el desarrollo económico global en el marco de su apuesta de relacionamiento ganar-ganar. Después de la crisis financiera mundial, cuando las economías globales, las mejores economías caen, es el crecimiento de China.
el que realmente apoya el crecimiento global y aumenta los niveles de ingresos de la economía global. China, la experiencia de estos 40 años no solo tiene que mejorar el bienestar chino, eso es muy cierto. Empresarios afirman que la comunidad del futuro debe estar basada en la cooperación, así como lo ha mencionado el presidente de China, Xi Jinping. La visión del mundo que expresa el presidente Xi, la comunidad de futuro compartido, es muy simple, muy obvia, pero en realidad se ha dado cuenta de una manera muy simple de ver al mundo que nuestro trabajo es trabajar juntos, no tratar de dominarnos unos a otros, no intentar cambiar los sistemas de los demás. Deberíamos tratar de trabajar juntos para mejorar nuestros países, pero también para mejorar los de los demás. Por su parte, la directora del FMI, Christine Lagarde, expresa que la igualdad de condiciones será beneficiosa para la economía del gigante asiático. Espero que China continúe insistiendo en la apertura, porque claramente la apertura que hemos visto en los últimos 40 años ha sido muy beneficiosa para el pueblo chino y para la economía china. Y creo que continuar abriendo, continuando con insistir en la igualdad de condiciones, en la igualdad de trato para la inversión, en reconocer que existe competencia y que la competencia debe ser justa, solo beneficiará más a la economía china. El éxito de las reformas económicas se traduce en el crecimiento que ha venido consolidando el gigante asiático en los últimos años y que hoy lo consagran como la segunda economía global, un impulso que se traduce en bienestar para la población china que ha visto reducir de forma masiva los niveles de pobreza. En otro tema, India anunció una línea de crédito de 1.400 millones de dólares a Maldivas para el desarrollo social y económico fruto de las conversaciones bilaterales entre los líderes de los dos países en Nueva Delhi. Veamos. India ofrecerá apoyo presupuestario, canje de divisas y en forma de líneas de crédito concesionarias de 1,4 mil millones de dólares como ayuda financiera para el desarrollo social y económico de Maldivas. India también cooperará plenamente para mejorar la conectividad entre los dos países. Nos gustaría ver un aumento en nuestras relaciones comerciales y en nuestro comercio bilateral. Celebro el aumento en las oportunidades de inversión en diferentes sectores de Maldivas para las empresas indias. Un aspecto importante de nuestras discusiones fue nuestra aspiración mutua y las necesidades de estabilidad regional. Y también acordamos fortalecer la seguridad marítima en la región del Océano Índico a través de la coordinación de patrullas y vigilancia aérea, el intercambio de información, incluida la cooperación en las áreas de capacitación y creación de capacidad. Y bien, el gobierno suizo aprobó un texto inicial para un posible acuerdo que buscará mantener sus relaciones económicas y comerciales con el Reino Unido cuando ese país abandone la Unión Europea, fecha programada para el 29 de marzo del próximo año 2019. Según informó la agencia suiza ATS, el texto fue aprobado por el Consejo Federal, aunque deberá ser ratificado por comités parlamentarios del país centroeuropeo antes que los dos países lo puedan firmar y poner en vigor tras el Brexit. Según la parte suiza, el texto busca mantener en la medida de lo posible los derechos y las obligaciones de los acuerdos firmados entre Suiza y la Unión Europea, que también afectarían los lazos con el Reino Unido, si finalmente se aplican los 2 años de transición que están reflejados en el preacuerdo Bruselas-Londres. El texto también contempla garantizar la mayoría de los acuerdos comerciales que actualmente mantienen Berna y Londres en caso de un Brexit duro. Bueno, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este lunes. Lo hacemos iniciando con el crudo del barril de petróleo intermedio de Texas, 50 a 48 dólares. Así marcó al cierre de la jornada de este lunes, perdiendo 1,68%. Se ha mantenido fluctuando en ese precio en las últimas 2 semanas. Verificamos ahora el barril de Brent de referencia en Europa, que se ubicó en 59,68 dólares, perdiendo 0,78%, también un aproximado de ese precio que se ha mantenido en las últimas 2 semanas. Y terminamos entonces con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 374,03 yuanes. Con esta información llegamos así al final de esta edición de Impacto Económico, siempre invitándoles a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.